Buen día, hermanos, muy buenos días. Una disculpa por la tardanza. Estamos con un poquito de problemas aquí para echar a andar el asunto, pero ya quedó, gracias a Dios. Vamos a sentarnos, hermanos, vamos a sentarnos para tener el estudio. Gloria a Dios de que ya nuestros amados hermanos ya están en línea. Yo creo que ya se estaban desesperando, ya casi 10 minutos pasados. Pero bueno, vamos a empezar para tener la enseñanza del día de hoy. Les pido que oremos, que pongamos en las manos del Señor esto. Él tiene control de todas las cosas, hermanos, pero cuando nosotros oramos reconocemos que es así, Nosotros no podríamos entender su santa palabra si no pusiera Él su preciosa voluntad, su bendición en ella y en nuestros corazones para poder entenderla. Bendito Padre, te alabamos en esta mañana y te bendecimos. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú seas tan bueno, Señor, con nosotros. Entendemos, Señor, a través de tu palabra que no merecemos nada, pero sin embargo, Señor, en tu infinita misericordia y bondad, en esa gracia sobre gracia, Señor, nos das tanto, Señor. Tantas cosas inmerecidas, Padre, la salvación, Señor, principalmente es el motivo de nuestro gozo, es el motivo por el cual nosotros estamos reunidos en esta mañana, porque somos salvos, Señor, porque tú nos has llamado a salvación, porque tú nos has llamado, Señor, a conocimiento, porque tú nos has llamado a congregarnos, porque tú nos has llamado, Señor, a escuchar tu santa palabra. Gracias, Dios, por todo eso. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que ya están aquí y gracias por la vida de mis amados hermanos, Señor, que vienen en camino, que se integren pronto al estudio. Y gracias por la vida de mis amados hermanos, de nuestros amados hermanos que están en línea, escuchando la enseñanza de esta mañana. Te alabamos en tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Ahí vienen llegando. Bienvenidos. Hola, buenos días, David. Buenos días. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Es impresionante la cantidad de información que tiene un pasaje bíblico. Podríamos pasarnos mucho tiempo en este pasaje. Espero en Dios poderlo terminar, eso siempre digo, pero pues entendemos, hermanos, que no estamos corriendo, entendemos que estamos escudriñando la palabra, y cuando uno escudriña la palabra, pues salen temas acerca de cada pasaje. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 5 al 10. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Hola. Y quiero que contemples este pasaje como si fuera una pintura. Cuando vas al Museo de Arte Moderno, no sé si te gusta ir allá, pero ves una pintura y a lo mejor es de gran formato, y pues para tener una mejor apreciación de la pintura, normalmente los que organizan ahí la logística, la distribución de las pinturas, ponen una banca a distancia para que tú puedas sentarte y contemplar esa pintura. De la misma forma tenemos que contemplar la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que escudriñar, y cuando tú ves un pasaje bíblico es muy conveniente hacer el mismo ejercicio, sacar lo más que puedas de información de ese pasaje. Yo te pido que veas, que estemos ahí en el versículo 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora observa el texto. Veo ahí, hermanos, seguramente ustedes lo van a ver, 3 veces repetida la expresión si decimos. Versículo 6. Versículo 8,
si decimos. Versículo 10, si decimos. ¿Te fijas? ¿Qué hablábamos el jueves? Que mucha gente dice, pero no hace. La realidad de la vida cristiana no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Exacto, Piedad. Velo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, y recuerdas que la expresión andar es la vida cristiana, lo que hacemos. O sea, ¿es importante lo que decimos? Sí es importante. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, lo que decimos es importante porque es el inicio del andar cristiano. Pero la evidencia más grande del cristianismo no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Muchos se dicen pastores, pero ¿qué hacen como pastores? Muchos se dicen cristianos, pero ¿qué hacen como cristianos? Aquí es lo que está tratando el apóstol Juan acerca de esto. Ahora, si decimos. La realidad de la vida cristiana no es lo que decimos. O sea, nuestra boca no puede definir espiritualmente nuestra ubicación espiritual. Nuestro andar en Cristo, nuestra vida en Cristo es lo que realmente define nuestro cristianismo. ¿Dónde estamos? Si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Si estamos en luz o estamos en tinieblas. Este es el pasaje que hemos oído de Él. O sea, Él dijo la verdad. Pero sin embargo, 3 veces decimos mentiras. Y esa es la forma pecaminosa de ocultar su pecado del creyente. Porque estamos hablando de creyentes. Si decimos, ¿te fijas? No está diciendo, ustedes dicen, como inconversos. Dice Juan, yo soy cristiano, pero ustedes también son cristianos, y si decimos, porque se incluye en esa misma debilidad, o sea, Juan está reconociendo que también él puede pecar como apóstol y decir algo que no es real. Y normalmente los cristianos, para ocultar su pecado, ¿qué hacen? Mienten. 3 veces me engañó, ¿no? 3 veces me engañó. Y aquí hay 3 expresiones de engaño. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Escucha eso, practicar la verdad. ¿Estás viendo eso? Ahí hay un paralelo con esta expresión de andar. Practicar, andar. Cuando veas en la Biblia que dice el andar del cristiano, está hablando de la práctica del cristiano, de la vida del cristiano. Eso es lo más importante, es la evidencia más clara de salvación. Entonces, ¿te fijas que cuando empezamos a ver las palabras que se repiten? Por ejemplo, una regla de interpretación bíblica es, observa cuántas veces una palabra se repite. Observa la relación entre las palabras, o sea, esa comunión que hay entre las palabras. ¿Cómo se relaciona una palabra con la otra? Contempla el texto, no solamente leas por leer, porque simple y sencillamente eso no se llama escudriñar. Escudriñar es observar el texto. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna contradicción en Él. No hay ninguna tiniebla en Él. Él es totalmente perfecto en esencia, es santo en esencia y en práctica. Él es perfecto. Él es perfecto. Esto fue lo que nos enseñó el Señor. Ahora, si decimos que tenemos comunión con esa perfección, entonces, ¿cómo tendríamos que ser nosotros? Congruentes. ¿Sí? Sed, pues, imitadores de Dios. Exacto, exacto, Samuel. Entonces, ¿cuál es nuestra referencia? Dios. Entonces, ¿cómo empieza el apóstol Juan? Con la referencia. ¿Y cómo define la referencia? Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué está pasando ahí? Mentimos
y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Entonces, hermanos, si hacemos esto, vamos a estarnos yendo y no vamos a acabar este pasaje maravilloso, porque te digo, es maravilloso cómo uno puede ver tantas cosas cuando uno está observando el texto. Mira, otro ejercicio. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, esto es lo que hizo Dios. Esto es lo que hizo Jesús. Ahora, si nosotros oímos ese mensaje que hemos oído de él, en el versículo 7 dice que nos limpia de todo pecado al final del versículo 7. ¿Ves que el mensaje nos limpia de todo pecado? Ahora fíjate que otra vez lo vuelve a expresar en el versículo 9. Si andamos en esa luz, si escuchamos ese mensaje, nos limpia de todo pecado, y si confesamos nuestros pecados otra vez, o sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Está diciendo que cuando escuchamos ese mensaje, ¿qué hizo ese mensaje? Nos limpió. El evangelio nos limpió. Pero sin embargo, los cristianos, hermanos, no somos perfectos y pecamos. Y si pecamos, podemos contar en el versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él nos vuelve a limpiar con su sangre. Nos limpia de toda maldad. Entonces, ve todo lo que podemos estructurar, todo lo que podemos entender de la palabra de Dios cuando observamos el texto. Yo te recomiendo, hermanos, si es un ejercicio que debe de hacer, en el seminario, por ejemplo, me enseñaron que tenía que yo observar el texto y exprimir todo el texto. Todo el texto. Y así lo tenemos que hacer. Así es como se escudriña la palabra de Dios, así es como se predica la palabra de Dios, así es como se enseña la palabra de Dios, escudriñando el texto, viendo la relación de las palabras, viendo qué significan las palabras, viendo el contexto histórico, gramatical, literario del texto. Bien, vamos hacia adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Este fue el mensaje que escuchamos de Jesús y tal cual nosotros lo transmitimos. Tal cual, no lo alteramos. Este es el mensaje que escuchamos de Jesús como apóstoles, hemos escuchado. También podemos incluir a la iglesia, porque la iglesia escuchó el mensaje de parte de los apóstoles y los apóstoles no alteraron nada del mensaje de Jesús. Y de hacer discípulos fue lo que hicieron los apóstoles, no alteraron el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio no es incongruente, el mensaje del evangelio es contundente. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y como te decía hace creo 2 clases, no empezó el apóstol Juan diciendo Dios es amor. Porque ese amor, cuando no hay conocimiento de quién es Dios, es malentendido. Ay, como Dios es amor, entonces me pasa cualquier tarugada. Me pasa mi pecado. Me quiere como soy. Así soy. Y así me moriré. No. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si te vas a relacionar con él, debes de entender una cosa. Sí, Dios es amor. Dios es espíritu. Pero Dios es santo y no permite el pecado. No es el famoso yin yang, ¿no? Que ya sabes, si has visto ese símbolo, donde está según ahí la comunión entre lo negro y lo blanco blanco tiene un poquito de negro, y lo negro tiene un poquito de blanco. Porque lo que está diciendo es que lo perfecto también es imperfecto y lo santo también tiene pecado. El yin yang, el equilibrio. No, eso es una mentira. Eso no es cierto. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios es luz y no hay ninguna mancha de pecado en él. Ninguna. Ninguna. Ese fue el mensaje que recibieron la iglesia. ¿Y Juan les está recordando eso? ¿Para qué? Para corregir una falsa doctrina.
para corregir falsas doctrinas dentro de la iglesia. Si decimos ahora, si tú lo dices, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, si tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Ahora, esa expresión en griego de andar es una continuidad. Es estar pecando, pecando, pecando. No es una cuestión de que simple y sencillamente hoy pequé porque me descuidé, porque simple y sencillamente no tuve la suficiente fe en mi Señor, no saqué el escudo de la fe, pasaron muchas cosas, pequé. No, estos ya son los que habitualmente pecan, los que ya tienen práctica, ya tienen callo, vaya. Por ahí dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Y si andas en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, si practicas la santidad, entonces tú eres santo, tú eres de Cristo. Pero si dices, porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Hermanos, los árboles se identifican por los frutos, no por el árbol. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Por sus frutos los que conoceréis. O sea, el fruto es el andar cristiano. No es necesario que lo diga, es necesario que lo haga. Hermanos, de repente noto hermanos muy tiernos, o sea, muy inmaduros todavía en la fe. ¿Y cómo les ven la cara? Pseudos pastores que supuestamente dicen que son, pero sus prácticas son totalmente distintas. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 3 que en el obispado buena cosa desea, pero debe ser irreprensible, o sea, no debe de ser señalado de prácticas de tinieblas, debe de ser irreprensible el pastor. No es perfecto, pero no hay de dónde agarrarlo jurídicamente, judicialmente. De señalarlo, es un ratero, ese me sacó dinero, ese quién sabe qué, ese es bien mentiroso, ese quién sabe qué, ese quién sabe. No puede ser. No puede ser. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es una mentira lo que estás diciendo. O sea, estás pecando de un montón de formas. Una, estás practicando el pecado y ya has pecado más mintiendo a la verdad de la palabra de Dios. Y no practicamos la verdad. Entonces, si decimos y no vivimos, es una mentira. Es una vida de mentira. Es un cristianismo falso. Si decimos y no vivimos, estamos mintiendo. Si decimos que tenemos comunión con Él, nosotros debemos de tener una vida coherente. No podemos ser como de repente fue David, con su incongruencia, de que después de que pecó con esa mujer que no era de él, que ¿cómo se llama? Que mató al amigo porque era el esposo de él y que lo emborrachó previamente, o sea, una cantidad de mentiras. Todavía se pasó un año en silencio como si nada pasara. Hasta que llegó Natán y le señaló que su incongruencia. Y crudamente llegó Natán y le dijo, tú eres un incongruente. ¿Qué harías con un hombre? ¿Te acuerdas de la parábola que le dijo, lo confrontó? ¿Qué harías con un hombre que teniendo muchas ovejas fue a agarrar la oveja de aquel que nada más tenía una, que la amaba, que hasta comía con ella, dormía con ella, o sea, la amaba tanto, la mató? Dice, ¿qué harías con ese incongruente? ¿Qué harías? Muerte. Pues ese incongruente eres tú. Ese incongruente eres tú. La vida cristiana, hermanos, no es incongruente. Lo que decimos se hace. Si decimos que andamos en luz, tenemos que andar. Si decimos que andamos en luz, tenemos que andar en luz. Ahora entendemos una cosa, no somos perfectos, porque el mismo texto nos dice, somos pecadores. Y aquel que diga que no tiene pecado, miente también. Miente. Entonces, un creyente anda en luz. Esto es una obra del Espíritu Santo.
Sabemos, hermanos, que no somos salvos por obras, pero la evidencia de la salvación son las obras. Lo entendimos en Santiago, ¿te acuerdas? O sea, no somos salvos por obras. Ay, es que yo me merezco el cielo porque soy bien bueno y hago buenas obras. No, eso es una mentira católica romana. Eso no es bíblico. Es más, vete a Efesios 2:8, pero vámonos un poquito más adelante al versículo 10. O sea, un cristiano es salvado para la gloria de Dios y para ser practicante de buenas obras, para que ande en buenas obras. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. O sea, la gracia es la motivación de Dios. Por pura gracia. Pero ¿por qué medio extiende esa gracia? ¿Por qué tuvo, por decirlo así? Por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe, hermanos, no es tuya, te la regaló Dios. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano porque puse mi fe en Cristo. Eso también es una mentira, porque la fe para creer en Cristo como medio de salvación es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie, que dice ahí, se gloríe, no por obras. Ahora, porque somos hechura suya. Ve el paralelismo, o sea, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y si Dios te hizo, te regeneró, te rehizo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para andar en luz. Fuimos creados en Cristo, regenerados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Ve la expresión, anduviésemos. Vivir, andar, el andar cristiano. Hermanos, te quiero decir una cosa, la gente cree más en el Evangelio por lo que ve que por lo que escucha. Y claro que Dios puede poner poder en su palabra, pero el testimonio del cristiano, hermanos, es sumamente importante. ¿No sabes qué daño le hace al Evangelio un cristiano que dice y no hace? ¿Sí o no? ¿Qué daño le hace al Evangelio un cristiano que dice y no hace? Tenemos que andar en ellas, en las obras de luz, que Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Antes de ser cristiano, Dios ya había hecho tu camino de buenas obras para que camines en ellas. Gálatas 5:16. Fíjense, también hay un paralelismo hermoso. Cuando el apóstol Juan, cuando el apóstol Pablo hablan acerca del andar del cristiano. Prácticamente, hermanos, andar en Cristo, ser llenos del Espíritu Santo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, son frases paralelas. Prácticamente dicen lo mismo y todos definen la vida del creyente. Fíjate, Gálatas 5:16. Digo pues, andad que en el Espíritu. ¿A qué te suena andar en el Espíritu? En luz, exacto, en buenas obras, andar en el Espíritu. Si no andas en el Espíritu, entonces andas ¿en qué? En tinieblas. Y andas satisfaciendo, o sea, alimentando los deseos de tu carne. Y si andas satisfaciendo los deseos de tu carne, ¿qué vas a hacer? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, andad en buenas obras, andad en luz, son definiciones iguales. Dice, si decimos que andamos en luz, pero caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La vida cristiana se caracteriza por
por practicar la verdad de la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. La verdad se define como palabras, es creerle a Dios. Entonces, hermanos, aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que la vida cristiana se caracteriza, los que dicen que andan en luz, se caracterizan porque obedecen la palabra de Dios. Obedecen la palabra de Dios. Honestidad y integridad, es correcto. Sinceridad, hermano. Sinceridad, o sea, ¿qué somos los cristianos? ¿Perfectos? ¿No pecamos? Eso también es una herejía, eso también no existe. Pero los cristianos sí somos entendidos de nuestra realidad espiritual, que aun siendo nosotros santos, santificados, seguimos siendo pecadores. Sí, ¿no? Si decimos, ve, o sea, ¿cómo sabes que esto está diciéndoselo a los cristianos? Oye, está diciendo si decimos, está diciendo yo y ustedes. ¿Y quién soy yo? Dice Juan. Oye, Juan no era cristiano, era apóstol de Jesucristo. Era un anciano maduro de 110 años cuando estaba escribiendo la epístola. O sea, era un hombre hermano de Dios. Y sin embargo les está diciendo a la iglesia, es una carta a la iglesia. Esta carta no es para inconversos. No puedes decirle, si dices que, ¿cómo se llama? Que andas en luz. ¿Cómo vas a andar en luz un inconverso? Tú estás diciendo como cristiano que andas en luz, pero ve dónde estás pisando. Y estás mintiendo en contra de la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, Dios siempre dijo, estas son las sendas. Hay en ti, delante de ti, dos caminos, el bueno y el malo. Y todavía el Señor decía, pero pon los ojos en el bueno, no seas tibio, o frío o caliente. Siempre el Señor no es incongruente, hermano. La palabra de Dios no es incongruente. Y aquí el apóstol Juan no es incongruente. Dice, y no practicamos la verdad. ¿Quieres ver otra expresión, hermanos? Vete a Colosenses 3:16. Para Pablo, ¿qué quería decir ser lleno del Espíritu? Porque eso lo dice, por ejemplo, en Efesios 5:17-18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual encontraréis disolución. Antes bien, sed lleno, pleró, gobernado, impelido, no por el alcohol, sino por el Espíritu Santo. O sea, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere ser ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere decir que tengo que ir allá con Cash Luna a que me recargue las pilas, a que me agarre las orejas? Sé lleno, en el nombre, como si fuera yo batería descargada. O que tengo que ir a un evento para que me llenen del Espíritu Santo. O sea, que se me fue el Espíritu Santo, se me consumió, se me bajó el tanque del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pero sin embargo, Pablo está diciendo que eso es un imperativo, es una obligación cristiana. Tú te tienes que llenar del Espíritu Santo. No tienes que esperar a que alguien te llene. Tú te tienes que llenar del Espíritu Santo. Entonces, no entiendo porque si por gracia recibo el Espíritu Santo, que no fue de mí, ¿cómo me dice Pablo que yo me llene? Si el que me llenó es Dios en su gracia. Y todavía está diciendo la expresión pleró y el verbo, hermanos, es continuo. O sea, llénate, llénate, llénate. ¿Cómo me lleno de la palabra? La Biblia contesta. Y creo que lo he explicado, hermanos. Efesios y Colosenses son cartas paralelas. Pablo las escribió en el mismo lugar en la cárcel, las escribió prácticamente en el mismo tiempo para tratar prácticamente los mismos problemas en dos iglesias distintas. La carta de Colosenses y Efesios son prácticamente iguales. Entonces, si yo no entiendo qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo en Efesios, me voy a Colosenses y ahí voy a ver qué quiere decir eso. Ahora, fíjate qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo. Colosenses 3:16.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Sé lleno del Espíritu Santo es que la palabra de Cristo, la verdad de Cristo more, que seas un buen anfitrión de la palabra de Dios. ¿Y cómo debe de ser? En abundancia. Que venga la palabra, que la recibas y que no la dejes ir, y más, y más, y más. Que la habitación de tu corazón sea para recibir la palabra, pero sobre todo vivir la palabra. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Si decimos que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, no practicamos la verdad de Cristo, no practicamos la palabra de Cristo, no estamos practicando lo que Cristo nos enseñó, lo que nosotros les enseñamos. Estas son las palabras que nosotros recibimos de Él. Por eso en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos. Fíjate, otra vez la misma expresión. ¿Te fijas que fue la enseñanza que les enseñó Jesucristo? ¿Por qué todos están de acuerdo? ¿Por qué Juan está de acuerdo? ¿Por qué Pedro está de acuerdo? ¿Por qué Pablo está de acuerdo? Y hasta Santiago, el medio hermano del Señor, está de acuerdo. ¿Por qué? ¿Quién les enseñó? Uno. Estas son las palabras que recibimos de Él. ¿Y te das cuenta qué es lo que se le tiene que enseñar a la iglesia? Porque ¿cuáles son las palabras que realmente valen la pena? Las que Él dijo. Lo que yo diga, hermanos, no tiene ningún caso. Si yo voy a venir aquí a hablar de lo que yo creo, mejor vete a tu casa. A lo mejor tú eres más sabio que yo. Si yo vengo a hablar de lo que yo creo, te voy a decir lo que dice el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor. Mis palabras son terrenales, animales y diabólicas. Porque así se define la sabiduría del hombre. Aún el más sabio sin Cristo, su sabiduría es terrenal, animal, almática y diabólica. Entonces, ¿qué vienes a escuchar aquí? ¿Animalidades? ¿Diabolicalidades? Pero tiene carisma, se ha hecho unos chistes bien padres y me llega rechido y lloro cuando usted, y quién sabe, yo me acuerdo cuando predicó aquella, cuando se puso la bomba así amarrada en el pecho y que salió ahí al escenario, y cómo me pegó, ya olvídate de eso. El Espíritu, ya ni me digas, hermano, que Dios, Señor, ya me perdonó. Ya no les escarbes. Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra, sí, mi hermano, con gusto. Sí. Aquí lo importante, hermano, son, cuando ves el texto, son los verbos, o sea, cómo están estructurados los verbos en los imperativos, en los tiempos, mejor dicho. O sea, si tú estás constantemente pisando en tinieblas, entonces, constantemente, porque el verbo habla, dice, si tú estás constantemente pisando en tinieblas, entonces, ¿quién eres? Eres un mentiroso, ya te engañaste, como lo vimos el jueves, de aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dice a ustedes, ni los conozco. Si esa es la práctica. Ahora, de repente un cristiano, por lo que vemos, se le va el piecito para allá. Pero se da cuenta. Entonces Jesucristo es fiel y justo, ya pisaste, eso es pecado, pero Él es fiel y justo para perdonar si confiesas que se te fue el pie para afuera. Pero si dices que no tienes pecado, otra vez mientes. Sí, Conchita.
No somos practicantes. Sí. Nos redarguye. Tenemos una relación distinta con el pecado. Antes era nuestro amigo, ahora es nuestro enemigo y traemos bronca con él. Por ahí alguien dijo, y es una muy buena frase, lo dijo, no, San Agustín lo dijo, una cosa es ser pecadores, otra cosa es pecar. Una cosa es que el perro tenga dientes y otra cosa es que muerda, colmillos. El perro sigue teniendo colmillos, pero ya no muerde. Y cuando muerde, pues pide perdón y adiós, ¿no? Esa es la realidad. O sea, quitémonos de la cabeza, hermanos. Fíjense que hay esa tendencia medio rara del perfeccionalismo dentro de la iglesia, ¿no? Que somos perfectos, cero errores, cero pecados, el cristiano ya no peca. Y normalmente los que se impactan mucho por eso son los recién convertidos, porque creen, todavía no entienden la realidad de su nueva naturaleza, sigue siendo pecadores. Y no han entendido la naturaleza de sus hermanos, seguimos siendo pecadores, pero vienen a la iglesia a exigir perfección. Y se escandalizan, los perfeccionalistas dicen, en la iglesia hay pecado. Ay, qué novedad, man. Ay, qué novedad traes. Ay, uy, qué bárbaro, qué revelación, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Una de Dios, ¿no? Una de dos. O no entiendes la palabra de Dios, o eres un recién convertido. Y normalmente el recién convertido no entiende la realidad de que la iglesia peca. Pero obviamente es confrontada. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y normalmente se van de la iglesia porque hay pecado en la iglesia. Pues a ver a dónde te vas a ir. A ver a dónde te vas a ir, si te das cuenta de eso. O sea, no podemos ser unas personas inmaduras para creer que la iglesia es perfecta. No somos perfectos, pero sí podemos ser maduros. Y madurez es entender nuestra naturaleza. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, si nuestro andar, nuestro caminar está en luz, no estamos pisando del otro lado, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, aquí, hermano, hay un pero, es un cambio de dirección. O sea, está hablando de lo ilógico a lo lógico. O sea, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, lo que decimos hacemos. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, tenemos comunión con los hermanos, tenemos unidad con los hermanos. Se da ese ámbito de comunión, de coinonía, comunión. Ahora, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y ahora escucha esto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y ahí, hermano, el verbo es ahora, ahorita, presente. O sea, la sangre de Jesucristo, su Hijo, hoy nos limpia de todo pecado. ¿Qué está diciendo? Hoy pecaste. Pero si tú entiendes la realidad de andar en luz, entiendes la realidad de que eres pecador y que necesitas, que hoy pecaste y que necesitas ser perdonado hoy y que Cristo te va a perdonar. Ahora, ¿qué es la sangre de Cristo? Porque muchos piensan que la sangre de Cristo es un amuleto. Ahorita en el COVID me protejo con la sangre de Cristo, me protejo por todos lados, por atrás, por adelante, y me protejo con la sangre de Cristo y estoy protegido. Y no tengamos miedo porque estamos protegidos con la sangre de Cristo, como si fuera un amuleto. ¿Qué es la sangre de Cristo? La vida. ¿Qué es la sangre de Cristo? Oye, aquí está diciendo que la sangre de Cristo nos limpia hoy, o sea, debo de entender qué es la sangre de Cristo. Vayan a... Ay, espérenme. No,
vayan, yo voy. La expresión de la sangre de Cristo es una forma dramática de decir la muerte de Cristo. O sea, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él nos perdona de todo pecado. En el Antiguo Testamento, hermanos, dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. O sea, ¿qué pasa cuando una persona o un animalito pierde toda la sangre? Como pasaba en los sacrificios del Antiguo Testamento. Se muere. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz? Murió. O sea, la sangre de Cristo se refiere a que realmente Cristo murió. ¿Por qué? Por la expiación de nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo no es un amuleto para protegerse del COVID. La sangre de Cristo es una forma dramática de decir, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, si tú ves la expresión, dice ahí en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y si llegáramos a pecar, y que vaya que pecaste porque pecaste hoy, ten por seguro que Cristo ya murió y pagó por tus pecados y te va a volver a perdonar. La sangre de Cristo, hermanos, no es un amuleto. La sangre de Cristo es una expresión, hermanos, que viene en Levítico 17:11. Por favor, ve ahí. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre. ¿Y qué pasa cuando la carne pierde la sangre? Muere. Entonces, ¿qué dice? La sangre de Cristo está diciendo, el Señor murió. Como esos sacrificios que ponían en el altar de esos animales que eran sacrificados. Así murió el Señor. ¿Por qué? Por el perdón de nuestros pecados. Así como un animalito pagaba o simbolizaba el perdón de nuestros pecados provisionalmente, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos da el perdón eterno. Entonces, por la vida de la carne, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, dice Dios. Ahí estaba apuntando ¿a quién? A Jesús. Yo voy a dar ese sacrificio, esa vida, esa sangre, ¿para qué? Para expiación de vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, hermano, la sangre de Cristo es su muerte para expiación de muchos, para el perdón de pecados de muchos. Vayan a Hechos 20:28. No, expiar es el pago, o sea, es el pago por nuestros pecados, expiación. ¿Sí? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces era necesario que alguien muriera, que entregara su sangre, ¿no? Y eso, hermanos, a través del sacrificio de corderos, de animalitos, incluso de palomas, era pagado constantemente el pecado del pueblo. Mas, sin embargo, Dios nos iba a pasar la eternidad perdonándonos.
porque ahí mismo en este pasaje está diciendo que, o incluso antes, lo vemos desde Génesis 3, vemos ahí en la proclamación del Evangelio que dijo que vendría uno, que tendría que ser picado en el calcañar, muerto, una herida, ¿no?, por la serpiente. Pero la sangre de Cristo es realmente, hermanos, si tú dices la sangre de Cristo y la muerte de Cristo, estás diciendo prácticamente lo mismo. Pero aquí lo están utilizando de una forma poética. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Cuando la carne pierde la sangre, muere. Y la realidad escritural, como lo dice en primera a los Corintios 15, la realidad es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió. Hechos 20:28. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo a los pastores ahí en la playa de Mileto. Ya se tenía que ir y se despide de ellos y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. La misma expresión, ganar, expiación, pagó, remisión, ganó por su propia sangre, por su propia muerte. Él nos ganó con su muerte. Mira qué cosa tan espectacular que solamente se da en el reino. Él ganó perdiendo la vida. Él da vida muriendo. Para ser exaltado, primero hay que ser humillado. Principios del reino, que nos parece tan ilógicos, pero nosotros siendo cristianos tenemos que vivirlos, entenderlos. El Señor entonces sigue limpiándonos, hermanos. O sea, no solamente nos salvó, o sea, nos limpió. Hay dos eventos, hay un primer evento de perdón en los cristianos, el perdón judicial. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento, hermanos, hay perdón. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo, hermanos, nos limpia. Pero la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, sigue limpiándonos, porque seguimos siendo, ¿qué? Pecadores. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos vuelve a limpiar, y nos vuelve a limpiar. ¿Cuántas veces? Por ahí alguien decía: ¿hasta cuántas veces se pierde la salvación? Pues la pregunta sería: ¿hasta cuántas veces va a decir Dios: ya no te voy a perdonar? Ahora sí te pasaste de listo. Si tú eres creyente, el Señor te va a seguir perdonando, perdonando, perdonando. Porque Él judicialmente ya nos perdonó. O sea, ya no somos reos de muerte, ya no estamos sentenciados, hermanos. Ahora nosotros hemos sido justificados por la muerte de Cristo. Hemos sido declarados justos a pesar de que seguimos siendo injustos. Seguimos siendo injustos, pero hemos sido declarados justos a través del Hijo, porque el justo es Él. No somos justos, Él es el justo. No somos santos, Él es el santo, pero Él dice: yo pongo todo por ti. Nada más cree. Sí, con gusto. Sí, exactamente. O sea, la salvación no se pierde. Definitivamente no. Ay, que ya perdiste la salvación. Ay, que se te fue el Espíritu Santo, como nos decían, ¿no? Es que el Espíritu Santo se contrista y se va. Pues si lees tú realmente el pasaje, se dice nada más que se contrista, pero en ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo se va. Ay, es que se le fue a David. Sí, pero debes de entender que en los tiempos de David, el Espíritu Santo descendía, hacía la función de Dios, en personas de Dios, en hombres de Dios, y luego salía. Pero Jesucristo dijo: vendrá el Consolador y ahora morará, estará en ustedes, no se va a ir, va a ser residencia, no va a ser una función como de hotel, viene, se hospeda un tiempo y se va. Ahora va a ser residencia en vosotros. ¿O ignoráis que su cuerpo es templo, residencia del Espíritu Santo?
o ignoran, ya no, el Espíritu Santo no se nos va, hermanos, aunque pequemos. El mismo Espíritu Santo nos lleva a pedirle perdón a Dios. El mismo Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos guía para pedirle perdón a Dios cuando hemos pecado. Judicialmente ya fuimos perdonados, ya no somos culpables, hermanos, ya no lo somos. Ya no hay condenación en nosotros, ya no vamos a ir al infierno. Jesucristo, por la obra de su sacrificio, ya nos perdonó judicialmente, eternamente y para siempre. Pero el cristiano peca, y si no pide perdón, no pierde la salvación, pierde la comunión. ¿Con quién? ¿Con los hermanos? Texto. Es ilógico con él mismo y pierde comunión con Dios, porque tiene un problema. Ahora sí que hay un pollito pendiente. ¿Qué pollito? Un guajolote, un sopilote ahí en medio que se está metiendo. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, no podemos decir ese gran engaño, que no pecamos, porque siempre, hermanos, recuerda que los contextos históricos son importantes y había un movimiento dentro de la iglesia, un movimiento totalmente antibíblico que decía que los cristianos ya no pecaban, que llegaba un momento de perfección donde el cristiano ya no pecaba. Y puede haber ese tipo de situaciones, hermanos, dentro de la iglesia con hermanos, como les decía, que son recién convertidos y no entienden que un cristiano peca. O hermanos simple y sencillamente con prejuicios que se sorprende que la iglesia tiene pecado, cuando realmente, hermano, hay pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, la verdad de la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos, es que los creyentes pecamos. Vamos a Romanos 7:15 para que veas cómo está Pablo, pero luchando durísimo en contra de la realidad de esa naturaleza que aún mora en él. Ahora, hermanos, a veces uno se hace camote porque dice, bueno, o tengo una naturaleza redimida, una nueva naturaleza en Cristo, o tengo una naturaleza de pecado, o soy carnal o soy espiritual. A ver, explícame. No, hermanos, tenemos las dos naturalezas, pero resulta, hermanos, que ahora nuestro señorío es Cristo. Ahora nuestro amo es Cristo, no el pecado. Ya el pecado ya mora en nosotros, pero ya no es el que rige, ya no es el mandamás, ya no es ahí el Señor. Ahora nuestro Señor, ¿quién es? Jesucristo, y a Él le tenemos que obedecer. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate, o sea, mi andar no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. O sea, sinceramente, ¿qué está diciendo aquí? Quiero ser santo, pero de repente no puedo y hago lo contrario. Sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjate, ¿qué dice? Ay, quiero mi pecado. No, lo aborrezco, traigo bronca en contra de esa naturaleza que aún mora en mí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy, yo no quiero hacer eso. Pero la realidad es de la situación que está diciendo aquí Pablo, está diciendo, pero a veces se me sale la realidad. Pero no es mi realidad. No quiero eso. Sinceramente no quiero. Porque aborrezco lo que hago. Ya no amo lo que hago, lo aborrezco. Sí, mi hermano. Está reconociendo eso, ¿te fijas? O sea, oye, es el apóstol Pablo. Él podría haber dicho, soy perfecto, ya no peco. Y sin embargo, su perfección no radicaba en el asunto de que no pecaba. Su perfección radicaba en entender su condición espiritual. Hermanos,
no somos perfectos de 0 pecados. El único que no peca es Dios, pero sí podemos ser maduros. Cuando tú encuentres en el Nuevo Testamento la palabra perfecto relacionada al cristiano, no está hablando de que no peca, está hablando, hermanos, la palabra en griego, ¿verdad? Lo platicábamos, Fer, la palabra en griego, ¿qué es? Maduro. Un cristiano no es, ¿cómo se dice? Impecable. Impecable. Pero un cristiano sí es maduro. Y aquí estamos oyendo un cristiano madurísimo, madurísimo, hermano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, está diciendo, ¿te fijas? Uno diría, este hermano está loco. O sea, como que es bipolar o qué onda, ¿no? Parece, es que, si has visto esos bipolares que de repente, túmbale, te cambian así. No, no es bipolar. Él está entendiendo su condición. Él está diciendo, aún peco, pero no quiero. Y cuando peco parece que no soy yo ya. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Pero de repente se me sale el otro yo. El viejo hombre. ¿Se acuerdan que en el viernes, porque estuvimos ahí en un estudio el viernes, a ratito los invito, hermanos, pero estábamos hablando de que esa naturaleza de pecado, esa carne, ese pecado, la Biblia lo define como una persona, y ese se llama el viejo yo o el viejo hombre. Entonces, hermanos, seguimos siendo pecadores, pero traemos bronca contra el pecado. Uh-huh. Imagínate si ese corazón no está, Lalo, como estás diciendo, de pechito para ir a decirle, Señor, perdóname. O sea, ya está, pero bien trabajado por el Espíritu Santo, para ser sincero, llegar delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué se va a estar justificando? Le va a decir, Señor, quise hacerlo y no lo hice. Perdóname. Ahora fíjate en el versículo 24. Pero yo soy un súper cristiano. Soy urra barasira barascaya, urra, saca la bazuca, rambo, rajajay, ¿no? Soy un súper cristiano, use el diablo, miserable de mí, soy un miserable. Ay, ese Pablo, ¿qué problemas tenía de autoestima? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta condición de pecado que aún mora en mí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesús. Él es el que me librará de este cuerpo de muerte. ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, ahorita cuenta que la sangre de Cristo te sigue perdonando. Pero para librarte del pecado, en la vida eterna, en la glorificación. Cuando Cristo tome un cuerpo perfecto y tu alma redimida para integrarlos de nuevo, y ahí este cuerpo ya no va a ser de muerte. Ya no va a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Le entramos o no? Ándale, papá, pues acuérdate, ¿no te gustaba? Pues. ¿A qué frase? Pues sí. Ahora, si tú sabes esa realidad, versículo 9, si te regresamos ahí a primera de Juan,
capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, si hay una confesión del pecado, y la confesión del pecado es andar en luz, porque entiendes la verdad de que eres pecador. Y no puedes salir con eso de que tú no pecas. Si confesamos nuestros pecados, y les decía que la palabra confesar es decir lo mismo, homologar, homologueo en el griego. Si Dios dice que es pecado, y la forma de definir el pecado es la palabra, lo único que puede definir lo que está bien y mal es la Biblia. Lo único que puede decir qué es pecado y qué no es pecado es la Biblia, no nuestros criterios. Entonces, si Dios dice que esto es pecado, el que tiene ese corazón miserable como lo tiene el apóstol Pablo, llega delante de Dios y no se argumenta, no vuelve a mentir, sino dice la verdad. Si Él es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Y si quieres andar con Él, y si tienes que tener comunión con Él, tienes que reconocer que eres pecado, porque Él ha dicho que tenemos pecado. Él ha dicho que tenemos pecado. Y no puedes llegar a decir, no lo tengo. Y una forma de mentir del cristiano es hacer su pecado constitucional. Así soy. Así estoy constituido. Así me conociste y te aguantas, ¿no? Le dice el marido o la esposa cuando vienen sus pecados y se le sale lo Jiménez, lo MacArthur, bueno, MacArthur también es pecador también. Entonces, como ya no le embarramos todo. Todos somos pecadores, todos. ¿No? Es que así estoy constituido. No, sí, así estás constituido, pero no lo defiendas diciendo así soy. Pablo no dijo así soy, no quiero ser así. Y a veces cuando el pecado opera, parece que no soy yo. Pero cuando se te sale, ese eres tú. Constitucional. Está en mi genética. Está en mi genética, ¿no? ¿Qué crees? No soy pecador, soy alcohólico. Estoy malito. Porque ya ves que los alcohólicos son enfermos. No, no son enfermos, son pecadores egoístas que han entregado su servidumbre al alcohol. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, si algo te va a controlar, que te controle el Espíritu Santo, no el alcohol. Es un problema de fidelidad, pero lo hacen constitucional, o sea, estoy malito. Hermanos, ¿la gente que se enferma se va a ir al infierno? No. Entonces, ¿por qué dice que los alcohólicos no heredarán el reino de Dios si están enfermos? No es que no están enfermos, son pecadores. Andemos en luz y no en tinieblas. Y ya quieres definir las tinieblas, hay glotonerías, borracheras y todo este tipo de cosas. Ahí está la definición. Ahora, la realidad es que un cristiano se puede emborrachar. Pues no debe, pero puede. Y cuando se emborracha, ¿qué haces? Ay, no, pastor, oye, entiende una cosa, no es un borracho de ¿qué vamos a hacer el viernes? El viernes, ya está esperando el viernes. Se emborrachó. No lo anduvo buscando, no hubo premeditación, alevosía y ventaja y se emborrachó. ¿No es cristiano? Es cristiano, pero pecó. Y ahí es donde viene la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Debemos de entender, hermanos, esto. Un cristiano puede emborracharse, puede caer otra vez en ese pecado, puede caer en cualquier pecado. Pero si es creyente y entiende su naturaleza y entiende que lo que hizo es pecado,
él puede ir delante del Señor y no salí así estoy constituido, Señor. O salí con el asunto de institucionalizar el pecado. O sea, todo lo hacen. Pues es que si no das la lana para verificar el coche, porque pues si no me van a poner ¿cuál es? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Pues es que hay que entrarle con una lana, pues para que te ponga el acero, a pesar de que el coche parece que fuma como chacuaco. Pero es que todos lo hacen. No, es que estás mintiendo otra vez. No estás diciendo lo mismo que dice Dios. Justificación, o sea, ¿qué es contrario a homologar? De decir lo mismo. Dice Dios, esto es pecado. A ver, espérame, Señor. No estoy de acuerdo. Para mí no fue. Porque si tú supieras lo que es llevar a los niños a pie a la escuela, por eso tuve que dar ese dinero, Señor, para que saliera lo de la verificación y pudiera circular el coche todos los días. ¿Qué no entiendes? O sea, tú eres más bueno que Dios ya. Tú ya tienes mejores argumentos que Dios. ¿Te das cuenta? Institucionalizar nuestro pecado. Culpar a otros. ¿Sabes que la culpa es el mundo? Entonces, si la culpa es el mundo, vámonos a un monasterio, hermanos, vámonos todos monjes, y vamos a echarle la culpa al mundo. Entonces vamos a alejarnos del mundo, porque la culpa es del mundo. Entonces vamos a alejarnos en un monasterio. ¿Qué creen los monjes, los que se meten en monasterios? ¿Qué creen? Que el pecado no está en ellos, el pecado está en el mundo. Entonces, si me alejo del mundo, se acabó el problema. Pero no saben que el pecado no está ahí, está aquí. Porque de nuestro corazón, ¿qué salen? Dice Jesús. Del corazón, no del mundo. El mundo hace su chamba, el diablo hace su chamba. Minimizar, es un pecadito. Pues con ese pecadito, si lo sigues practicando ese pecadito, tú ya estás en tinieblas y te vas al infierno. Una canita al aire. Una canita al aire. ¿Dónde andas, hermano? Tantas definiciones. Sí, la casa chica, ¿no? Comparación. Bueno, el que sí está bien pecador y bien fregado es aquel, ¿no? Yo, pues sí, pero no, y aquellos sí están, pero hasta el tope. Estás minimizando, no estás diciendo lo mismo, estás evadiendo la realidad de tu pecado y ahí no va a haber. ¿No? Te decía que culpar a otros es genético, es un espíritu inmundo generacional. Porque yo soy alcohólico porque me pasó mi padre el espíritu inmundo del alcoholismo y me lo pasó generacionalmente. Eso es una verdadera mentira. Ezequiel 2, 18, 20. Y hermanos, quería acabar, pero no acabamos. Y qué bueno que no acabamos porque sigamos atascándonos de esto. Bueno, Ezequiel 18, 20. Para aquellos que dicen que el pecado se hereda. Y que hay que sacarte el espíritu inmundo del alcoholismo que te pasó tu papá, el pecado generacional. No, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Esa. Espérate, pues si mi papá fue el que me pasó, maten a mi papá. No, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermanos, no hay tal cosa como pecados generacionales que se transmiten y quién sabe. Eso es simple y sencillamente llegar delante de Dios. Es que yo soy alcohólico, pero mi papá fue el que me pasó el espíritu inmundo, Señor. Allá. No. Homologar es llegar y si Dios dice esto es pecado, llegar con él sinceramente como lo hizo ese miserable
bendito miserable de Pablo, y decir, Señor, si para ti es pecado y lo confieso como tal. Decir lo mismo, homologar. Regálenme 5 minutos, hermanos. Proverbios 28:13, vamos a acabar. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta, alcanzará misericordia, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, la confesión es sumamente importante. Proverbios 28:13. Si alguien encubre su pecado, justifica su pecado, le echa la culpa a otros, dice que así es la gente, cantidad de cosas que miente el cristiano para evadir su pecado, esa persona tiene un problema con Dios. Pero Él es fiel, y si tú confiesas el pecado, Él es fiel y justo para perdonar el pecado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La fidelidad de Dios para perdonar y la justicia de Dios para perdonar. Ahora, entendemos una cosa. Dime, cuando una persona es culpable, si la meten al ministerio público por su culpa, por haber hecho una transgresión, y llega al ministerio público y el ministerio público le dice, te perdono, y lo libera, ¿eso es justo? ¿Qué es justo? Que cada quien reciba lo que merece. Entonces, hermano, bajo esa definición, el perdón es injusto. Que te roben los tapones, hermana, no te eches a correr ahorita, Laurita, no te estoy... que te roben los tapones y los espejos y quién sabe qué tantas cosas, la llanta y hasta el gato y el perro, te vuelan del coche. Y lo agarran y lo llevamos al Ministerio Público, y resulta que el Ministerio Público en media hora le dice, te perdono y vete. ¿Tú qué vas a decir? Todos vamos a decir, ese juez es injusto, porque él tenía que haber pagado por su delito. Eso es lo justo, pues que reciba castigo. Entonces, ¿por qué dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? ¿Qué tipo de justicia hay en Dios cuando te perdona? Lalo ya tiene la respuesta. Dínoslo fuerte, hermano, y acércate al micrófono. Ah, no, es que está acá. Pero, dilo. Es por gracia, por regalos inmerecidos. Sí, Conchita. Lo que quiere Dios es que reconozcamos nuestros pecados, pero también reconocer otra gran verdad de la justicia de Dios. Que, hermanos, Dios en el momento de que nos perdona, no está cometiendo una injusticia, porque alguien ya pagó por nuestros pecados. O sea, Dios no perdonó simple y sencillamente por perdonar. Él ya nos perdonó. ¿Y cómo obtuvimos ya el perdón? Lo tenemos en el mismo texto. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó por nuestros pecados. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma sangre es la que está diciendo otra vez, opera. Pero si tú llegas a confesar tu pecado, da por sentado de que yo ya te perdoné. Porque alguien ya pagó por ti, y no pagó en mensualidades, pagó tu pecado pasado, presente y futuro. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
no pagó nadie, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, Conchita, con gusto. Es correcto, hermana, porque la vida cristiana, cuando te centras en la teología correcta, en el conocimiento correcto de la verdad, estas doctrinas, hermanos, no nos llevan a pecar. No dice, ¿sabes qué? Pues si yo soy salvo, pues ahora dale vuelo a la hilacha. No, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Si andas en luz, si dices que andas en luz, pero andas en tinieblas, está mal. Eso no es correcto. No es correcto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Toda la Biblia, hermanos, en muchísimos pasajes dicen que los hombres somos pecadores. Esa es la realidad. Y la palabra de Dios manifiesta nuestro pecado y dice y revela nuestra condición de pecado. Si alguien dice que no es pecador, hace a Dios mentiroso. Está diciendo Dios mintió. Y eso, hermanos, es lo peor. Porque primero con esa posición se miente a sí mismo, le miente a los hermanos, se miente a sí mismo y llega a la cúspide de su pecado pretendiendo decir que Dios es un mentiroso. Y no es así. Toda la palabra, todo lo que sale de la boca del Señor es verdad absoluta. Él es la verdad. Él es la verdad. Sí. Así es, hermana. Él ahora perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado en gente perfecta. Hermanos, si la sangre de Cristo nos perdona hoy y nos perdona mañana si confesamos nuestros pecados, demos por sentados, hermano, una realidad previa. Todos somos pecadores. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno bueno. Nosotros tenemos que reconocer esa gran verdad espiritual. Cuando una persona se cree perfecta, no necesita perdón, pero cuando una persona cree y sabe que realmente es pecadora, lo primero que va a ir a buscar es pedirle perdón al Señor. Recuerden el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados. Dice Lucas 11. Perdona nuestras deudas. Dice Mateo 6:9. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. O sea, el cristiano, hermanos, cotidianamente tiene que pedir perdón a Dios. Pero el que cree que no tiene pecado, pues hermano, ya lleva hasta ese punto toda la vida pecando sin llegar delante de Cristo a pedirle perdón. Y eso, hermanos, va a ser un problema. Ahora, cuando uno confiesa genuinamente su pecado, el perdón de Dios viene como a los 5 días. Inmediato. ¿Por qué? Por la realidad escritural de que Dios lo dice así. Si alguien confiesa su pecado, Él es fiel y justo. De inmediato, fiel y justo para perdonar los pecados. O sea, ya. Y no puede salir con la onda de que Dios no me perdonó. Siento que Dios no me perdona. O sea, ¿tú crees que el perdón de Dios se tiene que sentir? ¿Sí te has dado cuenta que hay gente que anda así toda ahí? ¿Qué tienes, hermano? Es que tiene tiempo que siento que Dios no me perdona. Pues esa persona está pecando. Porque si fue honesta, homologó, cuenta que Dios lo perdonó. Si fuiste honesto. Pero si no fuiste honesto, pues quédate con tus sensaciones, ¿verdad? Porque realmente Dios no te perdonó. Y tienes un problema con el Padre. No es que Dios te quite la salvación,
sino Dios va a decir, hay un problema de comunión, de relación. Es como cuando el hijo, ¿tú vas a dejar de amar a tu hijo por el hecho de que peca? Pero si hay un problema relacional y estás esperando, a ver, ¿qué hiciste? No, nada, nos vemos al rato. ¿Qué hiciste? Estás esperando a que venga, que confiese su pecado y el otro está haciendo guajillo, ¿verdad? Pero cuando llega él y es sincero, ¿qué aprendimos? Cuando viene una disculpa sincera, ¿qué tiene que venir de inmediato? El perdón verdadero, punto. Así es Dios. Cuando alguien sinceramente se disculpa, se arrepiente, Dios verdaderamente perdona. Dios no conoce otro, medio te voy a perdonar. No, Dios perdona. No hay otra definición, no hay medio, completo, verdadero. Dios perdona. Gloria a Dios, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por este pasaje hermoso. Señor, podríamos estar muchísimo tiempo aquí, Señor, pero deseamos avanzar en tu palabra en Primera de Juan, Señor, y por eso te pedimos que prepares nuestros corazones para los siguientes versículos. Pero sobre todo, Señor, que estas realidades espirituales que hoy hemos estudiado se hagan, Señor, carne en nuestras vidas. Y que si decimos nosotros que andamos en luz, tenemos que andar, Señor, en esa luz para tener comunión los unos con los otros, Señor, entendiendo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aunque nuestro andar no es perfecto, tu obra es perfecta, Señor, y nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, porque no pretendemos mentir, sino que queremos ser en esta congregación honestos. Para gloria y honra tuya, Dios. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por su paciencia. Perdón por la tardanza del enlace, no fue nuestra... Ahora sí que no entendimos qué pasó, pero nos vemos a las 11 de la mañana. Dios los bendiga, desayunen y nos estamos viendo al ratito.